En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días. Bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día ya martes, empecemos el día de la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, de mi pecado, la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, cuando no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que está plantada dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser y todas aquellas personas que nos han encomendado, mi esposa, mis hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya, incluyendo los que en este programa, y a todos los emigrantes, Señora mía, no sea parte de tu presencia de ellos. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, martes, habla Señor, que tu siervo escucha. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 4. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordar al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en nuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 21, responsorial. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Marcos capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él enseguida, mirando alrededor para ver a la que había hecho esto, la mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle:
tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo, ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kimi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El salmo responsorial. ¿Cuál salmo era? El salmo responsorial, te alabarán, Señor, los que te buscan. Y era el número 21. 21, 22 para los protestantes, 21. ¿Qué aprendemos de este salmo responsorial? Te alabarán, Señor, los que te buscan. Los que te buscan. Pues como en el Evangelio se mostraba de la mujer que tenía sus hemorragias, de la hija del Señor, todos buscaban a Jesús, pero lo que los ayudaba o los salvaba era la fe que tenían por Jesús. Unos dicen que este salmo, los judíos dicen que se refiere a Esther, la reina Esther. Otros dicen que el rey David. Pero nosotros sabemos que se refiere más que nada pues al exilio, ¿no? Los judíos también piensan en tercera opción que se refiere al exilio de los judíos, de cómo han sido alejados de Dios y aclaman a Dios el volver, el regresar a esa tierra que es la tierra santa. En nuestra vida, ¿cómo lo podemos comparar? Pues nosotros debimos haber nacido en el cielo, pero desgraciadamente Adán y Eva pues pecaron y fueron expulsados a la tierra, y nosotros, en vez de haber nacido en el cielo, nacimos aquí en la tierra llenos de pecado, porque Eva se convirtió en la puerta del cielo a esta tierra donde se sufre, igual que los judíos. Estamos viviendo un exilio porque siempre tenemos algo de qué quejarnos, hay dolor, hay sufrimiento, tristeza, nunca estamos felices. Ese es el exilio que estamos pasando aquí. ¿Y qué es lo que Jesús va a hacer para llevarnos de regreso? ¿Por qué? Pues es algo triste el estar aquí, pero necesitamos creer, tener fe. El Señor envía a Jesús por medio de la Virgen María, y Jesús se convierte, así como Adán fue dormido para sacar a la mujer de su costado, pues acá Jesús va a ser dormido para meter a la mujer por el costado. Jesús se convierte en la puerta para entrar al reino de los cielos, que Él es el mismo. Ahora va a ser al revés. Y Jesús, al ser el reino de los cielos, pues María se convierte en la nueva Jerusalén y Jesús tiene que entrar. Nosotros entramos en Jesús, Jesús entra en la Virgen María, y María pues está cubierta por lo que es el Padre. Salve llena de gracia, está llena de gracia. Esa es la nueva Jerusalén, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues Jesús nos enseña en el Evangelio, pero antes de ir al Evangelio tenemos que entender que no va a ser muy fácil, que va a haber días que vas a estar cansado. ¿Por qué? Porque este es un exilio. Por eso el libro de Hebreos nos muestra lo siguiente. Mira ahora, Señor, que tu siervo escuche. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe. No debemos de caer, vendrán pruebas tras pruebas, pero tenemos que poner la mirada en aquellos que ya están en el cielo, aquellos que ya están gozando de la presencia viva de Dios.
Por eso ellos son los testigos, ¿no? Ellos son los testigos y nosotros tenemos que no quitar la mirada. Dios compara esto como una carrera. ¿Por qué? Porque la carrera, tú no vas a agarrar una competición de 21 kilómetros si no te preparas. Tienes que prepararte, tienes que entrenar, tienes que conocer la pista, el camino. Así es la vida cristiana. Tienes que prepararte, ¿para qué? Para poder llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo nuestro Señor, el reino de los cielos. Y sin preparación y sin conocer el camino será muy difícil. Por eso hay que prepararnos y no quitar la mirada de los que ya triunfaron, de los que ya llegaron. Y por eso, ¿qué debemos hacer? El Evangelio nos lo muestra. Mira, vamos a verlo poco a poco. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. A diferencia del día de ayer, brincó a la otra orilla y que halló gente que no tenía fe, de hecho lo corrieron de allá. Ahora vuelve a la otra orilla y aquí sí encuentra fe. Y mira lo que encontró. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Y dice que se acercó Jairo, ¿no? Y era de la sinagoga, viene con Jesús y lo reconoce como Dios. ¿Por qué? Dobló rodillas y lo adoró. ¿Qué es lo que debemos hacer? No quitar la mirada de la meta. La meta es Cristo y reconocerlo siempre como Dios. Venir continuamente de rodillas. Cuando venga la tribulación, el problema, la necesidad en la casa, acudir a Jesús. Este sinagogo representa a Israel. Se está muriendo su hija. Se está muriendo su hija, ¿por qué? Porque no han creído, pero este hombre tiene fe. Entonces algo va a hacer Jesús. ¿Por qué? Por la fe de este hombre. Ven, impone las manos. ¿Por qué? Porque al imponer las manos entra el Espíritu de Jesús y sale el Espíritu de Satanás. Pero para imponer las manos tenemos primeramente que reconocer a Dios, a Jesús como Dios Todopoderoso, y después que le imponga las manos. Así se las impuso a los apóstoles a todos los obispos que están en la actualidad, y los obispos te la impusieron a ti, me la impusieron a mí. Recibimos el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque estábamos en las últimas, como aquella niña, estábamos muertos, pero Dios nos llevó a la vida. Mira lo que habla el siguiente. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. ¿Por qué se estaba muriendo la Israel, la Jerusalén? Se estaba muriendo, dice, porque estaba llena de flujo de sangre, pecado, contaminada. No podía acercarse a Dios. Una mujer que se va a casar con su marido tiene que purificarse antes de la boda. Las mujeres la bañan, la purifican en un tipo piscina, y ahí la mujer se purifica su cuerpo para después ser llevada a la presencia de su novio y pueda tener y culminar la relación. Lo mismo es con Cristo. Cristo es el marido, la Jerusalén es la mujer, pero la mujer está contaminada. No puede ser parte, no puede ser esposa de Jesús, tiene que limpiarse. ¿Y qué es lo que va a hacer esta mujer? Dice, la mujer estaba con flujo, tenía 12 años. El número 12 siempre te va a llevar al reino de los cielos. Significa el pueblo judío, reino de los cielos. Nos va a hablar del reino de los cielos, cómo ella está quedando fuera y cómo se va a integrar nuevamente al reino de los cielos. Dice, tenía 12 años, ¿por qué estaba contaminada? Porque todo su dinero se lo gastaba en ella, en la salud física y la salud física, y descuidaba lo que era la salud espiritual, que es lo más importante. ¿Cómo le va a hacer para restablecerse? Haga, Señor, que tu siervo escuche. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando, con solo tocarle el manto curaré. Ahora ya no va. Antes había oído hablar de Jesús y no creyó.
pero ahora va y lo va a tocar por la parte de atrás. Significa adoración, significa sumisión, yo soy menos, yo no soy absolutamente nada. Lo va a tocar. ¿Y qué es lo que va a tocar? Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, que también habla de este mismo tema, que le tocó la orla de su vestido. Y ese para el pueblo judío es como un listón que traen colgando. Cuando el pueblo judío ve ese listón, ellos automáticamente entienden que tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que cumplir los mandamientos. Por eso esa mujer, al tocar la orla, quedó libre. ¿Por qué? Porque reconoció la necesidad de ¿qué? De cumplir los mandamientos y que estaba fuera de la ley de Dios. Pero ¿de cuáles mandamientos cuáles mandamientos son los que va a cumplir? ¿Los del Antiguo Testamento o los de Jesús? ¿Cuáles tú crees? ¿Del Nuevo Testamento? Los del Nuevo Testamento, porque los del Antiguo Testamento te condenan. Jesús dijo, tomar de mi yugo que es más simple, es más ligero. Los 7 sacramentos cualquiera los puede hacer, el detalle es mantenerse y cumplirlos. Y esta mujer decidió cumplirlos, tocó la orla del manto, los va a cumplir y al cumplirlos quedó completamente limpia de todo pecado. La iglesia judía se purificó, se va a purificar, es una profecía y este tiempo ya está cerca, pero nos falta la otra parte. ¿De cuál? La unificación. Mira, Señor, que tu siervo escucha. Jesús notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿quién me ha tocado el manto? ¿Tú crees que Jesús, siendo Dios, no sabía quién lo había tocado? Sí. Entonces, ¿a dónde quería llegar Jesús con esta pregunta? Demostrarle a la gente que con fe. Esa es una. Demostrarle que con fe todo se puede. Y segundo, el arrepentimiento total. Yo voy a cumplir, ya reconocí que necesito cumplir los mandamientos, ahora necesito cumplir mi primer sacramento, que es confesión, reconocer que yo soy culpable, y le empieza a decir todo lo que ella había hecho y todo lo que había pasado, y Jesús le dice lo siguiente al Señor, que tu siervo escuche. Los discípulos le preguntaban, ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. 3 cosas para poder regresar al reino de los cielos el pueblo judío: confesar sus errores, sus pecados, tocar la orla del manto de Jesús, en pocas palabras, cumplir los mandamientos, que son los sacramentos cuya ley divina nos da la salvación, y tener fe, lo más importante, porque con fe vas a llegar ¿a dónde? A la Señor, que tu siervo escucha. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Cuando tú vas a hacer esto, cuando estás cerca de Dios, cuando ya tienes fe, cuando ya estás haciendo tus sacramentos de confesión, cuando ya estás llevando a cabo los sacramentos y mandamientos, siempre van a estar los hijos de Satanás diciéndote, ya no molestes a Dios, es más, tú no vas a cambiar, es más, tu matrimonio se va a quebrar, tu hijo no se va a salir de la droga, tu hijo no puede, y esto otro, y quieren quitarte la fe. Pero mira lo que Jesús dice: cuando tú ya cambiaste, Jesús no te va a dejar ir. Mira, habla, Señor, que tu siervo escuche. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. En pocas palabras, si tú quieres avanzar en las cosas de Dios, tienes que deshacerte de aquellas personas que no piensan como tú, acercarte a las personas que sí tienen fe en las cosas de Dios, porque si no, pueden pasar 2 cosas: aquella gente te saca de Dios o tú los acercas a Dios, y desgraciadamente siempre pasa lo contrario. Los que se acercan a esa gente siempre terminan dejando la iglesia y abandonando a Dios, pero solamente necesitamos fe. Tú no pierdas la fe, continúa con Jesús y mira lo que va a pasar. Habla, Señor, que tu siervo escuche.
Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. A ver, se burlaron de él. ¿Por qué se burlaban de él? Porque nunca le creyeron. Jesús habló 4 veces, le dijo a los discípulos: voy a morir y al tercer día resucitaré, voy a morir y al tercer día resucitaré. Y el día que resucitó no había nadie le creyó. Jesús, desgraciadamente, así estamos muchos. Si le creyeran realmente que vamos a resucitar, no nos preocuparíamos por esta vida. Cuánta gente anda corriendo triste y si mucha gente afligida. ¿Por qué? Por lo que está pasando aquí en Estados Unidos, ¿no? Me van a devolver, me van a arrestar o lo que sea. Si lo que pase, tenemos la ventaja de que el día de mañana, pase lo que pase, hay una presencia en la casa de Dios, hay una casa, hay resurrección, pero la gente no le cree. Y Jesús se enoja, los echa para afuera. Solamente van a entrar los que tienen fe. Metió a los sacerdotes, metió al papá que tenía fe, y por tener fe, mira lo que va a pasar. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita Kimi, que significa contigo hablo. Niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Nuevamente, la Jerusalén antigua, la mujer con el flujo de sangre, reconoce a Cristo y se incorpora a Cristo. Pero la nueva iglesia, el nuevo Jerusalén, es esta mujer virgen de 12 años, pura, santa, a la cual Jesús le da la vida y la restablece, la levanta y sirve, empieza a servir. Es aquella mujer que viene a dar la vida, que da a su hijo, la Virgen María. Esta es santa, esta niña de 12 años, representando ahora a los 12 apóstoles de la nueva iglesia. Se unificarán las dos iglesias y llegarán a ser una. Y así como la mujer fue sacada de Adán, como empezamos, la mujer entrará dentro del reino de los cielos siendo solamente una. Y entonces, como dice Gálatas 3:27, ya no habrá judíos, ya no habrá católicos, solamente seremos una misma iglesia, un mismo pueblo, una misma, ¿cómo se dice? Una misma creencia, un mismo espíritu, una misma religión, una misma fe. Eso es lo que viene en el futuro. Pidámosle a Dios pues que nos dé sabiduría. Los que estamos alejados, que nos acerquemos a Dios. Y los que ya están cerca de Dios, que no volteen. Es una carrera, porque si voltean se pueden caer y se pueden quedar afuera. Entonces, adoremos al Señor. Como decía el Salmo responsorial, que te busque, no se me olvidó. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Que así sea, que el día de mañana tu familia, mi familia y la familia de los que estén viendo, pues que alaben al Señor y que vayan y lo busquen. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ahí en el Santísimo. Ahí está siempre. Desgraciadamente, siempre está solo. Hay que irlo a buscar, adorarlo y poner nuestra confianza en Él. Que así sea. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te muestre su favor y que el día de mañana te muestre su rostro. Y que Dios Todopoderoso y Eterno, el día de mañana, no importa la aflicción, el dolor, el sufrimiento, te conceda la paz a ti, a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos y a tus seres queridos. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.